Imagina un año entero sin verano. Y no, no es el título de una novela de ciencia ficción, sino algo que pasó de verdad en 1816. Totalmente. Un frío rarísimo, heladas en junio, nieve en julio. Hoy vamos a meternos de lleno en este evento climático tan extraordinario, para entender qué pasó, por qué y sobre todo las consecuencias que tuvo, que fueron, bueno, alucinantes. Y para empezar a entenderlo, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a abril de 1815, Y a miles de kilómetros de distancia. a Indonesia, ¿verdad? Exacto. La causa principal fue la erupción del monte Tambora. Y cuando digo que fue masiva, me quedo corto. Para que nos hagamos una idea, se le dio un índice de explosividad volcánica de 7. Un 7 en una escala que llega a 8. Eso suena casi apocalíptico. Lo fue. A ver, para ponerlo en perspectiva, la famosa erupción del monte Santa Elena, la de 1980, fue un 5 en esa escala. Y la escala es logarítmica. Cada punto es 10 veces más potente. Así que Tambora no fue un poquito más fuerte, fue 100 veces más potente que el Santa Elena. 100 veces. Vaya. Vale, eso sí que lo pone en perspectiva. Una auténtica monstruosidad. La mayor erupción en como mínimo 1300 años. Y toda esa potencia expulsó a la atmósfera, creo que el dato era de 37 kilómetros cúbicos de roca y ceniza, una cantidad que no puedo ni imaginar. Es una barbaridad. Y eso es lo que creó el famoso invierno volcánico, ¿no? La ceniza y los gases, sobre todo el dióxido de azufre, subieron hasta la estratosfera. Y ahí está la clave de todo. En la estratosfera. Porque esas partículas tan finas no caen con la lluvia, como pasaría más abajo. Claro, se quedan ahí flotando. Durante años. Crearon una especie de velo de aerosoles de sulfato por todo el planeta. Y ese velo, pues, tapaba el sol. ¿Cuánto lo tapaba? Lo suficiente como para que la temperatura media global bajara entre 0,4 y 0,7 grados. Que puede no sonar a mucho, pero a nivel climático es una desviación brutal y sobre todo muy repentina. Exacto. Y la gente lo notó, claro. He leído testimonios de la época en Estados Unidos que son fascinantes. Hablan de una niebla seca que no se iba nunca. Sí, una bruma constante. Decían que el sol se veía tan débil, tan rojizo, que podías mirar directamente y ver las manchas solares sin hacerte daño en los ojos. Fíjate. Vivían literalmente bajo un filtro volcánico permanente. Y lo más increíble es que el Tambora no actuó solo. Esto no fue un evento aislado. Para nada. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. El planeta ya venía preparado para un golpe así. ¿Cómo que preparado? ¿Había pasado algo antes? Pues sí, el vaso ya estaba muy lleno de ceniza, por así decirlo. Llevábamos años acumulando polvo en la estratosfera de otras erupciones muy fuertes. Ah, vale. Hubo una erupción misteriosa en el Pacífico en 1808, que aún no se sabe muy bien dónde fue. Luego, en 1812, tuvimos dos. La Soufrière en el Caribe y el Awu en Indonesia. Y en 1814, el Mayón en Filipinas. O sea que cada una fue añadiendo su capita de polvo. Exacto. Y Tambora fue la gota que colmó el vaso y lo desbordó por completo. Y además, el contexto climático general tampoco ayudaba. El planeta ya estaba en un ciclo frío. Precisamente. Estábamos en plena pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento que duró varios siglos. Así que la erupción no hizo más que echarle leña a un fuego que ya estaba, bueno, más bien a un hielo que ya estaba helando. Y por si fuera poco, el Sol tampoco estaba en su mejor momento. Para rematar, coincidió con el mínimo de Dalton, un periodo de actividad solar muy baja. De hecho, mayo de 1816 tiene el récord de la actividad solar más baja desde que tenemos registros. Vaya cóctel. Una mega erupción, un planeta que ya se enfría y un Sol en horas bajas. El resultado no fue solo un tiempo raro, fue una catástrofe humana. Totalmente. El historiador John D. Post lo llamó la última gran crisis de subsistencia en el mundo occidental. Una frase durísima, pero que describe perfectamente el desastre agrícola y social que se vivió, sobre todo en Norteamérica y Europa. Ahí fue el epicentro. Si nos centramos en Norteamérica, los testimonios son de película de terror. El 6 de junio, en junio, nevó en Albany, Nueva York. Hay un diario de una mujer, Sarah Snell Bryant, en Massachusetts, que es muy escueto, pero muy potente. Simplemente escribió, «El tiempo atrasado». ¡Qué escalofrío! Y hay otros más gráficos. Una comunidad de Shakers cerca de Nueva York escribió que en mayo todo estaba helado y las colinas parecían áridas como en invierno.
He leído que un médico, Edward Holyoake, un observador del clima, anotó haber visto carámbanos de 30 centímetros a la sombra, al mediodía de un día de junio. Es que es increíble. ¿Te imaginas el impacto en la agricultura? Un desastre. El maíz, que era la base de todo, casi no maduró. Se calcula que solo una cuarta parte de la cosecha sirvió para algo. Y claro, los precios se dispararon de una forma salvaje. ¿Cuánto? Pues mira, la avena pasó de 12 centavos el bushel a 92 centavos. En un año. Es un aumento de casi el 700%. Para una familia de granjeros, la ruina absoluta. Y con esa ruina, la gente se movió. Claro, no se van a quedar a morirse de hambre. Hubo un éxodo, ¿no? Un éxodo en toda regla. Miles de familias de Nueva Inglaterra lo abandonaron todo y se fueron hacia el oeste, buscando tierras mejores. Una de las grandes migraciones de la historia de Estados Unidos. Tan grande fue el movimiento que aceleró la creación de nuevos estados. Indiana se convirtió en estado ese mismo año, en 1816, e Illinois 2 años después. Y si eso pasaba en América, que tenía tierras por explorar, en Europa la cosa tuvo que ser mucho peor. Muchísimo peor. Piensa que el continente acababa de salir de las guerras napoleónicas Estaba exhausto. Economías destrozadas, infraestructuras dañadas. y millones de soldados volviendo a casa sin trabajo. El año sin verano llegó en el peor momento posible. Hubo hambrunas, claro. Hambrunas y disturbios por comida en Gran Bretaña, en Irlanda, en Francia. Las crónicas hablan de los disturbios más violentos desde la Revolución Francesa. La gente asaltaba panaderías, mercados. Un caos. Y con el hambre, como siempre, viene la enfermedad. Inevitable. La desnutrición dejó a la gente sin defensas. Se desataron epidemias de tifus terribles en Irlanda, Italia, Suiza, Escocia. ¿Se sabe cuánta gente murió? Se calcula que más de 65.000 personas solo por el tifus, sin contar los que murieron de hambre directamente. ¡Qué horror! Y encima con fenómenos extraños que debían de alimentar el pánico. He leído sobre nieve de colores. Sí, fíjate. En Hungría cayó nieve marrón por la ceniza, y en el norte de Italia nieve roja. Nieve roja. Eso tuvo que parecer el fin del mundo. Desde luego. Y a veces la naturaleza se ensañaba de formas muy concretas. En Suiza, el frío hizo que un glaciar, el Gietro, avanzara y creara un dique de hielo en un valle. Bloqueó un río, imagino. Exacto, y se formó un lago detrás. Nadie le hizo mucho caso hasta que en 1818 el dique de hielo reventó. La inundación fue tremenda, mató a 40 personas. Una tragedia local, pero causada directamente por un evento global, es desolador. Pero casi siempre nos centramos en Europa y Norteamérica. ¿Qué pasó en el resto del mundo? En Asia, por ejemplo, donde los monzones lo son todo. Pues la alteración fue total. El enfriamiento del hemisferio norte debilitó el monzón de verano. Y eso fue una reacción en cadena. A ver, En China, el valle del Yangtze sufrió inundaciones masivas, mientras que en la provincia de Yunnan hubo una hambruna terrible porque se perdieron las cosechas de arroz. ¿y en la India una alteración del monzón? Eso suena a problemas sanitarios muy graves. Y los tuvo. Tuvo un nombre concreto: cólera. La debilidad del monzón alteró el ecosistema del delta del Ganges, y de ahí surgió una nueva cepa de cólera muy virulenta. Y me imagino que no se quedó allí. No, siguió las rutas comerciales británicas y la epidemia llegó hasta Moscú. Es increíble. Un volcán en Indonesia provoca una epidemia en Rusia. El efecto mariposa en su máxima expresión. Y la lista sigue, ¿eh? Tormentas brutales en Sudáfrica. En el noreste de Brasil, una sequía extrema que mató al ganado y obligó a la gente a emigrar. Fue un evento global de verdad. Pero lo fascinante es que estos fenómenos nunca son iguales en todas partes. ¿Hubo algún sitio que se salvara? Sí, y este es un matiz súper importante. El apocalipsis climático no fue universal. ¿Ah, no? En Japón, por ejemplo, habían aprendido de hambrunas pasadas. Tenían sistemas de almacenamiento de comida, de distribución. El frío afectó a los cultivos, pero no hubo una gran pérdida de cosechas ni un impacto demográfico. O sea, que estaban preparados. Y lo más curioso es que en Escandinavia y en el este de Rusia, las cosechas fueron casi normales. Vaya. Así que mientras media Europa se moría de hambre, en el este la cosa iba bien. También que el zar Alejandro I pudo donar grano para ayudar a Europa occidental. Una crisis global, pero con ganadores y perdedores muy claros. Pero el impacto de todo esto va mucho más allá del hambre y de la migración. Se metió en la cultura, en el arte, hasta en las pesadillas de la gente, literalmente. Totalmente. Pensemos en algo tan básico como la luz. Todas esas partículas en la atmósfera, la tefra, actuaban como un difusor gigante. Creaban atardeceres raros, ¿no?
Espectaculares, brumosos, de un amarillo y un rojo intensísimos que duraban horas. Y claro, los artistas lo vieron. Pienso en los cuadros de J.M.W. Turner, como el Canal de Chichester, que es casi todo de un tono amarillo enfermizo. O cómo los paisajes del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich se vuelven mucho más sombríos, más melancólicos justo en esa época. Hay un estudio sobre esto, ¿verdad? Sí, es fascinante. Analizaron miles de pinturas entre 1500 y 1900 y encontraron una correlación directa. Justo después de una gran erupción volcánica, los paisajes se llenan de tonos rojos y naranjas. Pintaban el aire que respiraban. Literalmente. Pero el ejemplo cultural más famoso, el más alucinante de todos, es lo que pasó ese verano en Via Diodati, en Suiza. La cuna de dos de nuestros monstruos más famosos. Ni más ni menos. Por culpa de las lluvias incesantes de aquel verano fantasma, un grupo de jóvenes ingleses tuvo que quedarse encerrado en la villa. Y no era un grupo cualquiera. Estaban Mary Shelley, su futuro marido Percy Shelley, el famosísimo Lord Byron. Y su médico John Polidori. Un elenco de estrellas del romanticismo. Encerrados, aburridos, con un tiempo apocalíptico fuera, la receta perfecta para que pase algo. Y para matar el tiempo, Lord Byron lanzó un reto. A ver quién escribía la historia de miedo más terrorífica. Y al principio no salía nada, ¿no? Nada. Hasta que una noche, después de estar hablando sobre galvanismo, sobre la idea de reanimar materia muerta, Mary Shelley tuvo una pesadilla. La pesadilla que se convirtió en Frankenstein, una de las obras que funda la ciencia ficción, nacida del aburrimiento que provocó un volcán al otro lado del mundo. Y no fue lo único que nació allí. John Polidori, a partir de una idea de Byron, escribió El vampiro. Que es una historia corta pero fundamental. Importantísima, porque crea el arquetipo del vampiro aristócrata, seductor, maldito, que luego Bram Stoker perfeccionaría en Drácula. Y el propio Byron, abrumado por esa oscuridad, escribió un poema, ¿no? Sí, se llama Oscuridad, y empieza con unos versos que lo dicen todo. Tuve un sueño que no fue del todo un sueño. El brillante sol se había extinguido. Y luego dice, la mañana llegó y se fue, y llegó, y no trajo consigo el día. Es brutal. Es increíble cómo de tanta oscuridad puede salir tantísima creatividad. Y no solo en la literatura. ¿Es posible que la crisis también empujara la innovación tecnológica? Es una pregunta buenísima. ¿Cómo las crisis fuerzan la creatividad? Y hay indicios muy claros de que sí. Por ejemplo, Por ejemplo, la avena. Como no había, su precio se disparó, y alimentar a los caballos se convirtió en un lujo. Esto pudo inspirar a un inventor alemán, Karl Dreis, a buscar una alternativa, ¿y creo? la draisiana, un vehículo de dos ruedas sin pedales, básicamente el precursor directo de la bicicleta. Una crisis alimentaria para caballos da lugar a un nuevo medio de transporte para humanos. Genial. Y también hay una conexión con la ciencia agrícola. Sí, y es una historia personal muy potente. El químico Justus von Liebig era un niño en Alemania durante la hambruna. Y la sufrió en sus propias carnes. Exacto. Y esa experiencia le marcó tanto que dedicó toda su vida a estudiar la nutrición de las plantas para que algo así no volviera a pasar. Y su trabajo fue el que llevó a los fertilizantes minerales. Que revolucionaron la agricultura para siempre. Y por si fuera poco, hasta tuvo consecuencias religiosas. Otro efecto dominó que nadie podía prever. La familia de un joven llamado Joseph Smith tuvo que irse de su granja en Vermont por culpa de las malas cosechas de 1816. Se mudaron a Nueva York. Un traslado forzado por el tambora. Y ese traslado fue el catalizador de todo lo que vino después, y que acabó con la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es que es abrumador. Si recapitulamos, una sola erupción, magnificada por el clima, provoca una crisis mundial, hambruna, migraciones, epidemias. Y al mismo tiempo, Inspira los atardeceres de Turner, da vida a Frankenstein y al vampiro moderno, acelera la invención de la bicicleta, sienta las bases de la agricultura moderna y hasta influye en el nacimiento de una religión. la lección yo creo es muy clara. Nos enseña lo interconectado que está todo y lo vulnerables que somos al clima. Ya. El año 1816 es un recordatorio muy potente de cómo un suceso que parece local, en una isla de Indonesia, puede tener consecuencias en cascada por todo el planeta, afectando desde la lluvia en China hasta la literatura en Suiza. Y lo que hemos analizado deja claro que no es una anomalía. Habla de otras erupciones, como la del Laki en 1783, que ayudó a provocar la hambruna antes de la Revolución Francesa.
O la del Krakatoa, también en Indonesia, en 1883. No es algo que pase una vez, es un patrón en la historia de la Tierra. Y eso nos deja con una pregunta final bastante inquietante. A ver, En nuestro mundo de hoy, con sistemas de alimentación y transporte globales que son mucho más complejos, mucho más interconectados, pero también por eso mismo mucho más frágiles, ¿cómo responderíamos hoy a un año sin verano?